esperamos a Miriam. Sí se ve. Me sale ese mensaje de bad permissions. Ah, ok. Bueno, sí, en este caso, pues son los permisos de Windows. Lo puedes hacer de forma visual. Ajá. Entra al... el archivo que está en el config. A ver, vuelve a poner el mensaje nada más para ver qué dice. Sí. But permissions, permissions for user on file, ssh config. Ok, vamos a quitarle los permisos. Clic derecho sobre el archivo config. Properties. En security. Ahí es selecciona de la lista el administrators, el último grupo creo que es ese, mero es. Y dale edit. Selecciona el administrators. Y vamos a darle en remove. Administrator because the subject is from its parent. Must prevent turn off the administrators. Ok. A ver, es que ya tiene rato que no uso Windows. A ver, es... Ok, vamos a darle clic en la carpeta. Vámonos a vete a tu home. Ciérralo, cierra. Es directo en la carpeta primero, en la punta .ssh va a ser. Dale muévete para un nivel arriba. Ahí mismo, donde estaba la carpeta. Derecho, propiedades. En sharing. En advanced sharing. Qué raro, a ver. Ok, no, entonces no. Entonces dale cancel. Es en security. Pero no. Ok, right click, security tab. En advanced. Abajo. Advanced. Ah, ok, ahí. Y security. Disable security. ¿Dónde está el disable? Ah, ahí está abajo. Disable. Selecciona. Sí, ahí. Disable inheritance. La herencia. Te pongo en el remove.
Convertir a explicit permissions to the subject. Ujú. Apply. Ok, ok. Y ahora sí, a ver, dale en edit. Ah, no, no, pero a la carpeta no, al archivo. Vamos al archivo. Esto fue para la carpeta. Y clic derecho, properties, security, administrators, it. Ah, bueno, sí, ahí está. Remove. Oh, que la canción. Si ya lo removimos, ya está deshabilitado. A ver, dale OK. Ah, Abajo no está la cancel. O no, está, no hay un advance, ¿verdad? Aquí en esa ventanita. no. OK, cancel. Ahí está el advance. Abajo, ahí. Vamos a ver si está. También darle disable. Abajo, ahí. Convert. Ajá. Apply. OK. Y ahora sí, otra vez edit. Remove. Ya está. Apply. OK. OK. A ver, vuelve a probar. Sí, ya lo quitamos. Mm. On file, shconfig. A ver, no me ha tocado. ¿Y qué permisos debe de tener? A ver, vamos desde la carpeta .ssh. Vamos a quitar los permisos. Desde la carpeta .ssh. Security. Edit. No, ahí ya lo deshabilitamos, pero ahí, edit. Y quitar el administrators. No. Y ya, ahora sí. No, ese déjalos. Ok, ok, ok. Vamos a probar de nuevo. A ver, abre las propiedades del archivo config en avanzado. Sí, ahí properties. Security, non-security. Avanzado. Local admin es el que marca, a ver,
Pon la local admin. Sí, vamos a quitar también ese local admin. Ah. No, ahí dale cancel. Ah, bueno. Primero en la carpeta. No, primero el puro config. Vamos a probar a ver si. Ok. Security. Quítalo de ahí. Edit. Ahí. Remove. Ok. Ya. Bueno, ahí ya no. Creo que es el puerto 2222 el que te falta. Pusiste el 222. Es el Ah, 2222. sí, él lo checo eso. Sí, exacto. Listo, gracias. Buenas noches. Continuamos con lo último que nos quedamos, que era el tema del, perdón, ver un ejemplo del bastión SSH. Pues ahí quieres demostrarles o mostrarles ahí un ejemplo del bastión, pero no tenía una otra máquina virtual para hacer correctamente, que se viera más claro el ejemplo. Ya lo creé. Lo que hice fue clonar mi máquina virtual de Debian. Desde aquí le seleccionas, le puedes dar clic derecho, clonar, y me crea otra máquina virtual igual, ¿no? Ya viene clonada al estado que tiene, bueno, al último estado en el que estaba cuando iniciaste la clonación, ¿no? Entonces ya tiene configurado el SSH, el Two-Factor Authentication que configuramos en la sesión pasada, y voy a mostrarles ahorita. Tengo memoria. Esta que inicio es la máquina virtual, digamos, la original. Y acá tengo la otra máquina virtual. Lo que hice, además de clonarla, fue solo cambiar en la original. Puede ser en la original o en la clonada, los puertos. En el tema de red, la redirección de puertos. Y de hecho, no. De hecho, ahorita ya me acordé. Perdón. Había hecho esto, pero lo que hice también fue cambiar para que fueran accesibles las dos máquinas virtuales. Envié en las opciones de la máquina virtual el tipo de conexión del adaptador de red. Normalmente estábamos en NAT y al momento de darle NAT, la máquina virtual le asigna una IP privada a la máquina virtual, pero no están, digamos, no se podían ver en en la red, ¿no? Digamos que es una red aislada cada uno de ellos. Entonces, en las dos máquinas virtuales lo cambié el adaptador puente, un bridge, conectado pues a mi interfaz de red, al Wi-Fi. Entonces, la redirección de puertos ya no es necesaria en este caso porque al momento de cambiarlo a este modo de conexión, las máquinas virtuales, les asigna una IP dentro de mi rango de IPs locales de mi red LAN, como si fueran otras máquinas de mi red, ¿no? Local. Entonces, en ambos lo cambié a adaptador puente y con esto ya se le asigna a cada una de las máquinas virtuales una IP dentro de mi red local y ya puedo acceder yo a estas máquinas virtuales sin una necesidad de redirección de puertos
desde mi red local, desde mi computadora, desde mi host, hacia los invitados, ¿no? Hacia las máquinas invitadas. Ya se iniciaron. Cada uno está corriendo en el puerto. En este caso no es el puerto 2222, va a ser el puerto 22 directamente, como no hay redirección de puertos, y los servidores de SSH que teníamos configurados, escuchen en el 22, el puerto 2222, si recuerdan, era nada más por el tema de redirección de puertos, pero aquí no se hace una redirección de puertos, aquí se hace como directo, digamos, la conexión directa. Entonces, modifiqué mi background y, por ejemplo, el host background, que es el original, el hostname, si recuerdan, lo tenía en 127 y el puerto 2222, lo cambié a esta IP que me... Lo cambié a esta IP que me asignó a mi máquina virtual, la original, y configuré este otro host, que digamos va a ser la otra, es como si tuviera dos máquinas, y es para pues, hacer más gráfico el ejemplo del bastión. Y también ahorita vamos a ver unos otros usos que también se les puede dar muy útiles al tema de SSH, no solo para conectar remotamente y usar como bastión, sino también para poder acceder a otros servicios a través de SSH sin tener que exponerlos. Entonces, está interesante y es algo que se utiliza mucho y que es muy útil en el día a día, ¿no? De estas tareas. ¿Ok? Ojo también, en el otro host que creé en la máquina virtual clonada, la nueva, un usuario nuevo que se llama Max. Copié mi llave pública en el host, en este usuario, para poder hacer el proxy jump, ¿no? En este caso, lo que quiero hacer es, me quiero conectar este host background 2 a la máquina virtual nueva con mi nuevo usuario Max. No existe en esta máquina virtual nueva, en la otra no. Pero, y si recuerdan, les comentaba que la directiva que utilizábamos en versiones más recientes de OpenSSH, podemos utilizar esta configuración que es proxy jump, y el host, no tengo que poner más la IP ni nada, sino el mismo host que utilizo acá, lo puedo utilizar aquí. Entonces, si me quiero conectar directamente a esta, supongamos en un escenario que esta máquina virtual no está accesible públicamente, pero está accesible están en una red privada, estas dos máquinas, y yo, mi host, estoy en otra red. Si yo me quiero conectar a este equipo, que en este equipo no está público el puerto 22, pero sí está escuchando en el puerto 22, vaya, ¿no? Está escuchando, pero no está expuesto el puerto. Pero están en la misma red interna, entonces voy a utilizar desde mi host aquí, voy a decir, me quiero conectar a este host, a esta IP, pero voy a utilizar el proxy jump, un bastión, que me va a conectar primero a este host y desde aquí va a ser la conexión hacia este. ¿Ok? Entonces vamos viendo. Nada más quiero estar seguro de las IPs. No configuro una IP pública, de una IP estática. Nada más quiero revisar que no hayan cambiado. Esta es la máquina clonada y la IP pública que me da es la 107. Sí. Y mi otra máquina, la original, es la 106. Ok, perfecto. No cambio la IP. Ok, entonces, si yo ahora ejecuto SSH, background, ¿cómo le puse? Background-2. SSH background-2. Pide primero, bueno, aquí no sé si la pueden ver, si se les muestra. Me pide la llave, el password de mi llave privada con la que me quiero conectar.
En este caso, para ambas instancias, digamos, para ambos servidores, tanto para el Vagrant original y el Vagrant clon, estoy utilizando la misma llave. Pero en otros escenarios, ustedes pueden tener una llave para el bastión y una llave diferente para cada host al que se van a conectar, ¿no? Obviamente ya dependerá de ustedes si utilizan una llave o comparten llaves, cosas así. Pero ustedes pueden tener una llave para el bastión y una llave para el host al que se van a conectar a través del bastión. Entonces aquí pongo mi contraseña y me pide para el usuario Vagrant, aquí si se fijan, Vagrant 192.168.1.106, que es el Vagrant original, me está pidiendo mi OTP, el One Time Password que habíamos configurado. Aquí lo pongo acá. Lo busco acá. Acá está. Copiar y lo pego. Y ya me conectó, pero no me conectó al 106, me conectó al 107. ¿Cómo puedo verlo? Pues bueno, ahí estoy en el 107 y de hecho pues se ve el nombre del usuario, el usuario Max que creé. El usuario Max no existe en mi Vagrant. Entonces, con esta configuración sencilla, obviamente, si queremos replicar esto en una infraestructura, digamos, en un proveedor AWS o algo así, donde ya nos permite, mediante la infraestructura administrada de AWS, crear redes privadas virtuales, las VPCs y todo esto, pues ya podemos ir jugar con esto, ¿no? De los permisos y que expongo, qué puertos configuro y cosas así. Pero mientras, digamos, estén en la misma red, yo no tengo la necesidad de exponer la máquina, el clon, no simplemente mi bastión. Entonces yo, desde mi host, desde donde esté, mientras tenga conexión a mi bastión, me voy a poder conectar a otros equipos que son accesibles a través del bastión. Como les digo, por ejemplo, podría ser el escenario que no es accesible en la misma red interna, pero mediante el firewall podemos decirle, ¿sabes qué? No es la red interna, pero este servidor, el firewall para este servidor, solo va a permitir conexiones remotas al puerto 22 desde la IP pública que tiene mi servidor Bastión. Normalmente voy a querer que mi servidor Bastión no tenga una IP fija pública que no esté cambiando por cualquier detalle para no tener que estar actualizando o poder perder acceso hacia otros hosts. Entonces yo ya digo en mi firewall, ok, este host no va a ser accesible para cualquier persona o cualquier dirección IP para SSH, sino solamente va a permitir conexiones remotas de SSH desde una IP específica. Con esto reducimos mucho pues, un área de ataque, ¿no? Posible hacia servicio SSH y conexiones remotas y pues vamos asegurándolo un poco más. Entonces, y si se fijan, yo por ejemplo, es lo que les comentaba, uno de los escenarios donde esto podemos agilizar un poco más, ya dependiendo de las necesidades y las políticas y todo esto, ¿no? De seguridad que se implementen en el lugar en el que estamos trabajando. Yo me conecté al Vagrant 2 utilizando como un proxy jump, como el bastión, mi servidor original, y me pidió mi llave pública primero, la autenticación, son 2 pasos, además son doble autenticación, vaya. Primero la llave, el password para mi llave privada, y después me pide el código del Two-Factor Authentication. Pero el Two-Factor Authentication está configurado para mi usuario Vagrant en el servidor original Vagrant. Con esto, si yo tuviera más servidores,
distribuidos a los que me tengo que conectar a través del bastión. No tengo que estar configurando para cada servicio el Two-Factor Authentication, ¿no? Ya con esto, pues digamos que tiene una capa. Les digo, si fuera necesario, si ustedes ven necesario por cuestiones de seguridad, por políticas de seguridad, pues sí, ¿no? Podríamos activarle el mismo Two-Factor Authentication en el segundo servidor al usuario Max. En este caso, como es una copia, pues ya tengo, digamos, todo configurado para hacerlo. Pero en este caso, creé un usuario y no le activé el Two-Factor Authentication. Por eso me pidió nada más el de Vagrant, el de mi bastión. Les digo, esto es más sencillo porque para los usuarios, pues va a ser nada más, si no tienes acceso al bastión y no tienes el Two-Factor Authentication por el bastión, no te puedes conectar a ninguna otra instancia. Las otras instancias quedan menos expuestas y se reduce el área de ataque. Obviamente tenemos que concentrar en este caso las medidas de seguridad para mi servidor bastión, porque va a ser la puerta de enlace o la puerta de acceso para mis otras instancias, ¿no? Entonces aquí sí pues tenemos que aplicar las mejores prácticas de seguridad y cosas así para mi bastión. Y ya pues nos podemos, digamos, facilitar un poco la conexión para los otros servidores, sin necesidad de también configurar para cada usuario, tal, tal y tal. Obviamente, las prácticas de una llave pública, llave privada, la llave privada con password, pues igual van también para el usuario Max, ¿no? O para los usuarios que vamos a conectar a través del bastión. Mínimamente eso. ¿Ok? ¿Sí quedó un poquito más claro el ejemplo? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que repasemos algo? Max, por ahora todo claro. Muy bien. Entonces, así nada más como un repaso rápido. ¿Recuerdan las configuraciones que hicimos en el... Voy a abrir otra pestañita aquí para conectarme al Vagrant original. Mi OTP. Copio. Pego. Es la original. Si recuerdan que instalamos un paquete, un conjunto de una aplicación y algunas bibliotecas de Google para activar este doble autenticación, y hacíamos algunas configuraciones en el archivo de configuración del servicio de SSH. Que habíamos agregado, que a la configuración básica, que era hasta aquí, agregamos esta parte del Challenge Response Authentication y el Authentication Methods Public Key, Keyboard Interactive, para que siguiera pidiendo la autenticación de llave pública y el Keyboard Interactive para el tema del One-Time Password que nos pide, ¿no? Además de eso, también habíamos modificado en PAM el archivo de SSH y habíamos habíamos comentado el estándar, el include common out, al final del archivo, si recuerdan que habíamos agregado estas partes, el out required PAM, Google Authentication, el null OK, que era para permitir a los usuarios que no tuvieran activado el Two-Factor Authentication, que se pudieran loguear todavía la instancia para que ellos crearan su one-time password, lo configuraran y que podíamos, una vez que si ya no íbamos a registrar más usuarios, activar el null OK, ¿no? Para que no permitiera esto y que forzara el uso de la autenticación doble. Así nada más un repaso rápido que hicimos la semana pasada y que pues ahorita
Ya lo vimos con un servidor Bastión, en este caso pues 2. Les comentaba que hay otros usos de esta herramienta, este protocolo SSH, que son muy útiles. Por ejemplo, voy a configurar rápido aquí en el servidor clon, en el nuevo servidor. Déjenle cambio el nombre al host para que se vea un poquito más claro. Pero mi usuario Max no tiene permisos de sudo. ¿Sí? No tiene permisos de sudo. Pero mi usuario Vagrant sí. Voy a lugar con mi usuario Vagrant. Ahí está. Así rápido, este comando nos sirve para modificar el hostname. Normalmente en nuestro prompt, la terminal, nos aparece el usuario en el cual estamos logueado, un arroba, y el nombre de la instancia o el servidor, el hostname, que le pusimos cuando instalamos hicimos la instalación, ¿no? En algunos proveedores, por ejemplo, en AWS nos ponen la IP pública, la IP privada de la instancia que creamos. Cuando creamos una instancia nueva en AWS, nos pone el usuario, arroba, y la IP privada que le asignaron a la instancia, ¿no? 172.30.014. Esto lo podemos cambiar nosotros y es meramente para identificar mejor en qué instancia estamos. El comando es hostname control, se ha abreviado, hostname control, y la opción es set hostname y el nombre del que le queremos cambiar. Voy a ponerle no se muestra en automático este cambio del host aquí en mi prompt, pero si yo me logueo de nuevo o ejecuto un nuevo intérprete, me debe mostrar ese cambio. Vagrant, arroba Vagrant 2. Simplemente cambia el nombre del hostname. Le digo, esto es meramente informativo, a lo mejor antes se utilizaba mucho que tuviera el nombre de dominio. Si manejamos una configuración con nuestros servidores con nombres de dominio, podemos poner el nombre de dominio, vagrant2.com, o la IP, digamos el dominio que se iba a utilizar para esa instancia, ¿no? Que iba a quedar expuesto o algo así. Bueno, esto es nada más así para identificarlo mejor y se vea mejor en qué estamos, ¿no? Ok, ya salgo a mi usuario Max. Y no, porque sí, güey. Lo que voy a hacer para este ejemplo, voy a configurar un servicio de base de datos Postgres en el Vagrant 2, en este host, para que podamos acceder a este servicio de Postgres, no directamente, no vamos a, digamos, no quede expuesto, sino que sea lo mismo, sin necesidad de exponer directamente un servicio hacia el Internet público, a través del Bastión, a través de SSH, vamos a crear un túnel que es más parecido a lo que hicimos aquí con el Bastión, de conectarnos a través de un Bastión hacia la instancia. Si tuviéramos acceso directo SSH a la instancia esta, digamos a la Vagrant 2, podríamos hacer el túnel de igual forma, ¿no? En este caso, para el túnel, el Bastión no es necesario. Pero como estamos trabajando con un Bastión, pues la conexión va a ser a través del Bastión y a través del túnel, y vamos a redirigir las conexiones, vamos a hacer como una redirección de puertos que hacíamos ahorita con la máquina virtual. Vamos a decirle que con este túnel, todas las conexiones que hagamos hacia un puerto local que definamos en el túnel,
redirijan hacia la instancia que va a tener el servicio corriendo. Y así podemos hacer accesibles ciertos servicios hacia otros equipos sin necesidad de exponerlos a Internet. Y pues tenemos digamos, la característica que pues la conexión va a estar cifrada por SSH, pues va un poco más segura, ¿no? Bueno, así rápido, voy a hacer una instalación rápida de un Postgres. Y para que bueno, de hecho, bueno, ok. Instalé Postgres, ahorita nada más voy a revisar que permita conexiones remotas, pero que en realidad, pensándolo, no va a haber conexiones remotas, sino al momento de nosotros hacer, por ejemplo, el túnel, una de las otras tudes del túnel, es que podríamos dejar el servicio sin que reciba, sin configurarlo para que acepte conexiones remotas, porque en realidad va a recibir, se va a conectar como si fuera una conexión local. Entonces, según yo, no deberíamos de, pero les quiero confirmar. Ok, host, all, ok, perfecto. Permite todas las cosas. Y no tengo que permitir otras cosas, Postgres, no. Ok, creo que con eso es suficiente, ¿no? Incluso para el... Pero voy a crear un usuario para conectarme al Postgres. Y voy a crear un usuario. Voy a crear un usuario en Postgres para que se conecte. Listo. Sí, nada más, que se conecte a la base de datos de Postgres. Aquí lo que hice fue instalar Postgres. Me conecté. Ahorita lo que estaba checando en esos archivos de Postgres, si queremos permitir
conexiones remotas en Postgres, tenemos que hacer ajustes en este archivo pghbaconf, en el Postgres SQL-conf. En el pghbaconf, en este archivo, así nada más se los comento rápido, estoy en Berlín. En este archivo pghbconf podemos configurar que el tipo de autenticación, hacia qué host vamos a permitir conexiones. Esto ya dependiendo mucho igual de sus políticas de seguridad, configuraciones, todo esto. Lo mejor sería ir definiendo en esta lista. Esto define aquí las conexiones locales. Cualquier otra conexión, deberíamos de, por ejemplo, poner el host, que sería ¿cómo es? Database, si es el host, la base de datos, aquí definir a qué base de datos, por ejemplo, si yo le quisiera dar permisos exclusivos a esta base de datos que creé Vagrant, al usuario Vagrant, tendría que configurarlo aquí así. Por ejemplo, añadir una host, la base de datos Vagrant, el usuario se llama igual Vagrant. ¿Desde qué IP se va a conectar? Si va a recibir conexiones remotas, puedo definir aquí desde qué IP remota se va a permitir conexiones. Esto permite conexiones locales solamente, 127, pero si aquí tuviera tengo que especificarle desde qué IP va a recibir conexiones, va a permitir las conexiones. Y aquí también, pues el método de autenticación. Antes, en versiones anteriores de Postgres, un método de autenticación que encontrábamos mucho, el MD5, que era un algoritmo pues, que ya no era tan seguro, ¿no? Ya, de hecho, no se recomienda. Pero en algunas versiones antiguas, versiones 12 para atrás de Postgres, podemos encontrarla todavía. E incluso para algunos módulos, si estamos utilizando alguna aplicación viejita con versiones viejitas de Postgres, con bibliotecas o módulos de Postgres viejitas, a lo mejor el método de indicación tenemos que ponerlo como MD5 porque pues las versiones no lo permiten. Pero de preferencia ya pues utilizar el Scrum Shadow 56000. Y bueno, ese es un ejemplo de lo que necesitaríamos para conectar. Pero en este caso, en este específico caso, como lo que le quiero mostrar es el túnel, y que no tengo que configurar nada para dar permisos de conexiones remotas. Me puedo ahorrar esto. Disminuyo mi área de ataque y lo dejo así, tal cual como estaba. Hacemos modificaciones. Solo va a permitir conexiones locales y lo vamos a lograr hacer esto con los túneles SSH. ¿Ok? Bueno, ahorita ya está mi servicio corriendo aquí. Normalmente el servicio de Postgres, la base de datos, escucha conexiones locales en el 127.0.0.1 y en el puerto 5432 por default. Entonces, si yo me quisiera conectar desde mi otro host, desde el original, no me debería dejar. A ver,
Ok, no tengo el archivo. Voy a instalar aquí el cliente, nada más. En este otro servidor, el origen, en el nuevo puse el servicio de Postgres. Aquí nada más, en el original, voy a instalar el cliente de Postgres. El paquete se llama PostgreSQL Client. Y solo instala el cliente de Postgres, que se llama PSQL. Si yo me quisiera conectar hacia este, sería 192.168.0.107. No recuerdo. 107. A la base de datos Vagrant, con mi usuario Vagrant, y que me pida el password. Y me dice, hey, no se puede, no, dice error, falló la conexión del servidor en 192.168.107, puerto 5432. Conexión reusada. ¿Está el servidor en ejecución en ese host aceptando conexiones TCP/IP? Sí, sí está, pero si vamos a los logs, me parece, no se muestra. Quería ver si se mostraba el login fallido, pero creo que no se muestra. Pero bueno, en cambio, si intentamos conectar directamente, aquí estoy en mi... Me vuelvo a entrar para que se vea. Ahí está, estoy en Vagrant 2, no estoy en el nuevo. Si me intento conectar aquí a Postgres de forma local, me falló el paso. Sí me deja conectar. ¿Se fijan? Con este comando le digo, conéctate al localhost, a la base de datos Vagrant, con mi usuario Vagrant y pídeme el password. El password Vagrant y se conectó. Aquí dice PSQL 15.8, versión 15.8, y aquí está mi base de datos Vagrant. Entonces, solo recibe conexiones locales. ¿Cómo podría conectarme desde mi, por ejemplo, supongamos que este servidor está en la nube y yo me quiero conectar desde mi casa hacia este servidor? Incluso es muy útil si, por ejemplo, esto fuera un servidor de desarrollo y digo, oye, pues quiero seguir desarrollando en mi casa, pero pues en mi casa no tengo acceso al servidor de pruebas, ¿no? De desarrollo de base de datos. ¿Cómo me puedo conectar? ¿Tienes acceso a SSH? No, pues sí. Pues con eso se hace. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a conectarnos. Abrir otro terminal. Aquí estoy en mi host, en mi Linux. Aquí ya tengo también PSQL, el cliente instalado. Y si yo me intento conectar, Vagrant, pero la 192.168.1.107. Dice conexión reusada, ¿no? Aquí yo me estoy intentando conectar, no desde mi bastión, ni desde local, sino desde mi local, ¿no? Desde mi host local, mi equipo personal. ¿Cómo puedo yo lograr hacer
conectarme hacia este Postgres utilizando SSH con los túneles. Vamos a conectarnos, vamos a crear una nueva conexión hacia el host del servidor, este servidor, este que es el que tiene el Postgres, gran 2, pero vamos a añadirle otros parámetros con el guión L. Si vemos la ayuda de SSH, aquí, bueno, en la ayuda más extendida, podemos buscar el L, el parámetro L. Hay diferentes túneles SSH, ahorita vamos a ver uno. Este es L, L mayúscula, y dice bind address, port, host, host port. Bind address, port, remote socket, local socket, host, host port, local socket, remote socket. Y nos dice la ayuda. Especifica que la conexión, that connections hacia el puerto TCP o el socket de Unix en el cliente local, donde local in host, en el cliente local de host, será reenviado, o sea, se va a hacer un reenvío hacia el host y el puerto que especifiquemos aquí, o al socket de Unix, ¿no? O en el lugar remoto. Esto funciona definiendo un socket que escucha y hacia un puerto, hacia un puerto TCP en el local side, en el lugar local. Finalmente se conecta hacia una dirección específica. Vamos a verlo más específico. Hacemos nuestra conexión hacia el background 2. Y una de las formas que decían del local port, local bin, pero vamos a hacer una redirección de puertos. Para esta redirección de puertos, en mi host local, yo tengo que asignar un puerto que esté libre en mi host local. El formato extendido podría ser 127.0.0.1. Estoy haciendo el binding, la conexión hacia mi interfaz local. La primera es mi interfaz local. Aquí le estoy diciendo, el túnel va a ser hacia mi localhost. Yo puedo omitir, cuando es localhost, yo puedo omitir el host. Simplemente poner el puerto. En mi caso, en mi máquina no tengo un Postgres ejecutándose. El puerto 5432 está disponible. Y le digo, vas a hacer la redirección de puertos hacia mi puerto local 5432. Hacemos el túnel. Bueno, ok, ya. Voy a hacer un túnel directo. 127.0.0.1. Me voy a conectar mi host background 2. Le estoy diciendo, en mi puerto local 5432, voy a redirigir las conexiones desde esta interfaz remota. Esta es la interfaz remota. Que en este caso, como me estoy conectando, me voy a conectar, digamos, directamente, aunque sea a través del bastión. La conexión es hacia este host.
la interfaz va a ser la local. Y como mi servicio de Postgres solo escucha en conexiones locales, en este host, en 127.0.0.1, en el local host, me debería de funcionar. Y dice, la redirección del host remoto, host local, y del puerto local, del puerto remoto 5432. Digamos, la forma larga sería 127.0.0.1, 2.5432, host local, mi equipo, puerto de mi equipo, host remoto, que en este caso, como es el background 2, es el host local, y el puerto local, o el puerto remoto, mejor dicho, de mi host. Hasta aquí, pero que les digo, como es host, si es mi host local, lo puedo omitir y lo voy a hacer a mí más sencillo de leer y listo. Vamos a dejarlo así. Nos conectamos, me pide mi one-time password. Lo copio acá, lo pego y ya me hizo la conexión. No, me regresa mi prompt normal, pero con esto, si yo abro otra terminal y vuelvo a intentar conectarme, pero en vez de decirle quiero la IP de la máquina remota, le voy a decir en mi host local 127.0.0.1, como si yo estuviera corriendo en mi máquina Postgres, pero en realidad lo que está haciendo es el SSH se conectó y está haciendo la redirección remota del puerto 5432, la conexión TCP, hacia mi host local, hacia mi puerto 5432. Entonces, en teoría, me debería dejar de conectar. Y me permite conectarme, como si yo estuviera corriendo un Postgres de forma local. Pero en realidad, lo que está haciendo es esta redirección. Si yo salgo, si yo cierro mi conexión, queda esperando aquí, no me regresa el prompt inmediatamente, porque está bloqueada la conexión, porque mi cliente está utilizando todavía la conexión. Yo ejecuto algo en Postgres y todavía me sigue funcionando. A pesar de que yo ya le di cerrar sesión, todavía no ha cerrado la conexión por completo. ¿Por qué? Porque se espera, dice, hay un proceso que todavía está usando una conexión al túnel. No la voy a cerrar. Pero si yo cierro mi conexión remota, ya me regresa, ya cierra la conexión por completo y ya me regresa mi prompt. Y si yo me quiero conectar de nuevo, así, me dice conexión es rehusada porque ya se perdió la conexión. Ya no hay una redirección hacia mi host. Vuelvo a crear el túnel. Vuelvo a poner mi one-time password. Me vuelvo a conectar y ya me deja conectarme de nuevo. Entonces, es una forma muy práctica de poder hacer accesibles ciertos servicios que a lo mejor por políticas de seguridad no nos permiten exponer hacia una IP pública en Internet. Pero si tenemos acceso por SSH, ya sea de forma directa o a través de un bastión, podemos conectarnos y hacer esa conexión. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me expliqué bien? Sí, Max, todo Oye, claro. Va que va. Ese es un escenario, ¿no? Donde en este caso tenemos acceso SSH hacia mi host, que en este caso, digo, hacia mi host, que está sirviendo Postgres. ¿Qué pasaría si por seguridad, que sería lo más, digo, en un entorno ya de producción, lo más lógico sería que no deberían de tener acceso a SSH los desarrolladores hacia el servidor de base de datos? Mi servidor de base de datos
De preferencia debería tener solo un acceso remoto SSH del administrador, ya sea yo o algún otro administrador, y que no esté públicamente, no tenga un acceso público el servicio de Postgres, excepto por, pues digamos, otro servidor con la aplicación, una aplicación que va a consumir la base de datos o otras fuentes que vayan a consumir la base de datos. Definimos esos accesos específicamente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En mi servicio, en mi servidor donde tengo Postgres, voy a configurar Postgres para que permita conexiones remotas directas no sé. Max Vagrant 2, aquí está el túnel, acá está. Fíjense. Sí. Lo que les comentaba ahorita. pghba.conf. El archivo vamos a darle permisos. Vamos a dejar el host, pero voy a agregar a que se pueda conectar mi servidor Bastión. Database, Vagrant, user Vagrant, 192.168.1.106. Scrum 56. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Le estoy diciendo, además de que escuches solo en forma local, va a poder conectarse bueno, el usuario, en este caso el usuario Vagrant, a la base de datos Vagrant, desde, disléxico, 192.160, desde este usuario Vagrant a la base de datos Vagrant, solo desde esta IP, la 106, que es la de mi bastión. ¿Ok? Con esto, guardo cambios, y tenemos que hacer otro cambio en el archivo PostgreSQLconf en conexión. Listen addresses. ¿En qué interfaces o direcciones va a escuchar Postgres? Por default, en las instalaciones default, Postgres solo escucha en localhost, lo que les decía. Si queremos cambiar, aquí te podemos poner una lista de IPs, podremos dejar localhost, 192. O decirle, escucha en cualquier interfaz de red. Escuche cualquier conexión. Ojo, esto en producción, dependiendo de las configuraciones que tengamos, puede ser un poco peligroso. ¿Por qué? Porque dices, listen address va a escuchar en cualquier interfaz, va a escuchar de cualquier dirección IP. Se van a poder conectar desde cualquier dirección IP. Si manejamos bien, si tenemos un firewall, tenemos el PGHBA-conf bien configurado y todo esto, no debería ser problema. Ya queda a criterio de cada uno, pero entender bien esto. Con este asterisco, aquí dice cambia por default, es localhost. Dice, usa un asterisco para cualquier IP address. Cualquier IP, que escuchen cualquier IP. Okay, que sería como el 0.0.0 que encontramos en otras aplicaciones. Aquí valdría el asterisco. Aquí lo voy a dejar así para que me permita conexiones remotas desde cualquier IP. ¿Ok?
de todas formas, ya está validado en el PGHBconf que mi usuario Vagrant solo va a permitir conexiones local para cualquier base de datos y de usuario Vagrant solo para la 106. Entonces, ya que hacemos esos cambios, hay que recargar el servidor Postgres. Lo hacemos desde root. Sudo service PostgreSQL reload. Podría ser sudo service. El service, si recuerdan, hasta ahorita para manejar los servicios utilizamos el system control. Sudo system control, que es el nuevo comando. Anteriormente, antes de que se implementara systemd, popular en muchas distribuciones, se utilizaba otro manejador de servicios que era sysv init, sysv. Y este manejador utilizaba el comando service para administrar los servidores, iniciarlos, detenerlos, ver estatus. Todavía sigue disponible en muchas distribuciones este comando service, esta herramienta service, como una opción para los que todavía manejábamos el service y nos permite, pero se traduce internamente al system control, ¿no? Entonces, por eso ahorita yo estoy acostumbrado al service, sigue funcionando, es muy parecido al system control, solo que cambian el orden de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, para service, sería sudo service post, sudo service, el nombre del servicio y la acción. Con system control, es sudo system control, la acción a realizar, reload, y el nombre del servicio. Este error del enable resolve host sudo es por el cambio que hice ahorita en el host. No afecta nada. Solito se va a ir cuando cerremos sesión y todo este rollo. No pasa nada, ¿no? System control, reload Postgres. Si no me marca ningún error, vamos a ver si se reinició bien. Status. Okay. Reloading y reload. Ahí está. Vamos a confirmar que estos cambios son válidos. Voy a salir de mi túnel. Me voy a intentar conectar de nuevo desde mi host. Y sigue sin funcionar las conexiones. A pesar de que movimos configuración para que aceptara conexiones remotas, con el PGHBconf dice, no permitas conexiones si no es desde esa IP, ¿no? La 106. Entonces, y no, sigue sin funcionar. Ahora vamos a probar desde mi servidor original, que es donde la IP donde le di permisos. Ok, aquí es SQL. Aquí se voy a utilizar la 192, 168.9.107. Y me dice que no. Si estoy en mi. Sí, la 106. Host. A ver. ¿Me habrá faltado algo?
192, 168, 1, 106. Máscara de red. ¿Será esto? Y en el Postgres se quedó. Ese de los colores. Reiniciarlos. Otra vez. A lo mejor sí me falta. Me refiero al tema de la máscara de red o el restart. Pero ya, ahí me dejó conectar desde mi host 106. Y a ver. Bueno, no, a ver. Voy a intentarlo desde aquí directamente. 192.168.1.107. Va grande, va grande. Caray. Me dejó conectarme, pero ¿por qué? IP este. 97, caray. No me debería haber dejado conectarme. Buscar. No me haber dejado conectarme desde otra IP. Esto no debería de afectar. Background, desde la 106. A ver, otra vez. Ok, ahora sí. Y aquí incluso me da el error. Dice, falló la conexión al servidor 192.168.107, puerto 5432. No hay una línea en PGHBAconf para este usuario. Para la IP, la .97, el usuario va grande. Esto es lo que quería lograr, ¿no? A ver. Vamos a ver si aquí sí es cierto. Si me deja seguir conectando desde aquí. Desde aquí sí, perfecto. Entonces sí me faltaba era el 32, sí, la máscara de red. Bueno.
estamos en el escenario que les comentaba, ¿no? Mi máquina con Postgres solo permite conexiones remotas desde la IP del bastión en este caso, de forma local. Aquí lo pude constatar, no me dejó conectarme remotamente, pero si el escenario es el siguiente, el acceso SSH a mi instancia que tiene Postgres no es accesible, no tengo un acceso SSH hacia esta instancia, ¿cómo podría conectarme a Postgres a través de un túnel? Si en el caso anterior nos conectábamos, hacíamos el túnel porque nos conectábamos a pesar de que nos conectamos con el bastión, ¿no? Nos conectamos, digamos, entre comillas, directamente, hacíamos un login SSH en el host que tiene Postgres. Tenemos la redirección. Pero en este caso vamos a suponer que no tengo acceso a SSH en el servidor de Postgres. Pero en este caso el bastión sí tiene acceso a Postgres, ¿no? Aquí nos podemos conectar. Postgres ahorita está configurado para que solo permita conexiones desde la IP 106, que es la de mi bastión. Podemos hacer un túnel conectándonos al bastión, de igual forma a mi host local 5432, pero aquí utilizado, como en este caso, en el escenario anterior, nos conectábamos directamente al host con Postgres, poníamos el 127 porque era una conexión local. Pero en este caso vamos a cambiarlo por la IP 192.168.1.107. La IP, digamos, pública privada de la IP a través de la que es accesible mi servicio Postgres desde mi host, en este caso mi bastión, y el puerto 5432. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Aquí, para que quede un poquito más claro, ¿cierto? Voy a utilizar la forma larga. Estoy diciéndole, créame un túnel local hacia mi host local, el puerto 5432, pero en vez de que sea hacia el localhost, como que arriba lo hacíamos, me va a decir, bueno, le especifico al túnel que la conexión la haga hacia la IP de mi host con Postgres al puerto 5432. Y como desde mi bastión es accesible el puerto 5432 de esta IP, que es necesito saber la IP, ya sea una IP privada o una IP pública del host Postgres, y que el host al que me voy a hacer el túnel tenga acceso de alguna forma hacia esta instancia, ¿no? Hacia ese servidor. Entonces le digo, hazme el túnel. Me conecta a mi bastión, abre el túnel. Y yo aquí ya puedo volver a hacer la conexión, digamos, porque está haciendo la redirección de puertos. Y de nuevo tengo acceso hacia mi host. Entonces hacemos un túnel primero a mi bastión, y del bastión, bueno, en este caso el bastión tiene acceso hacia la instancia de mi Postgres, y hago el túnel, redirijo las conexiones desde mi bastión hacia mi local y del bastión hacia mi host de Postgres. Entonces podríamos incluso definir un segundo bastión, una máquina, un servidor que sea exclusivo. En el escenario vamos a tener, a ver, déjenme
Déjenlo busco aquí como. La pizarra. Fíjense. Tenemos nuestro servidor Bastión. Tenemos nuestro servidor de Postgres. Tenemos nuestro equipo local. Postgres local. Entonces, tenemos nuestro local y para estas dos instancias son accesibles entre sí. Yo quiero conectarme a este, pero no tengo conexión directa. Yo me quiero conectar a este. No me deja, ¿no? ¿Por qué? Porque el SSH, no, el Postgres no está expuesto. El Postgres solo escucha en 127.0001 y configuramos que también escuchara a 192.168.1.106. Que el Bastión tiene la 192.168.1.106. Entonces, si yo me quiero conectar a este, no puedo por SSH. Pero hacia esta sí me puedo conectar por SSH. Entonces, yo puedo hacer un túnel de esta máquina hacia esta máquina. Y como esta máquina sí puede acceder a esta, puede ser, se podría ver como un túnel, pero no es necesariamente un túnel, sino que hay una conexión. Es decir, este túnel, yo estoy definiéndole que me haga una redirección de puertos hacia mi local al 5432, pero que en vez de que haga la conexión local, como en este caso, estas instancias se pueden ver entre ellas, y en este caso, Postgres permite conexión desde esta, le digo, bueno, hazme una conexión desde esta hacia esta, y redirígeme todas las conexiones hacia el puerto 5432 de mi local. Entonces ya hacemos un puente ahí, un túnel medio raro. Sí. Desde acá hacia acá. Es medio raro el dibujo, no es muy fuerte, pero eso es lo que les quiero decir. Pues, podríamos definir otro equipo que no sea el Bastión, un equipo intermedio entre estos, que digamos sea Postgres Consultor. Esta va a tener, por ejemplo, la 192.168.1.6.
109. Supongamos, ¿no? Y a mi Postgres le digo, ¿sabes qué? Solo vas a permitirme conexiones desde la 109. No desde el bastión. La 109. Entonces, este tiene conexión. Este sigue teniendo conexión con esta y se sube a esta. Y por ejemplo, así yo utilizo mi bastión para conectarme a cualquier otra instancia, ¿no? Esta sí tiene SSH, esta de mi base de datos Postgres no tiene SSH accesible para otros usuarios. Pero esta sí, esta Postgres Consulter solo tiene, digamos, va a ser el intermediario, el puente, otro bastión para Postgres. Así yo le digo, mira, solo permíteme conexiones desde este Postgres y cualquier usuario, conforme yo le comparto los accesos a los desarrolladores, ya no les tengo que dar acceso a SSH a Postgres si se quieren conectar a la base de datos. Les doy acceso a Postgres Consulter, que en realidad se pueden ver en la red de estos equipos, pero este no tiene no tiene SSH. Y yo le digo a mi local, créame el túnel SSH-L 5432 local, pero las conexiones las vas a hacer desde el 109. Este Postgres puede tener, bueno, en este caso tiene la 192.168.1.107. Como lo hacíamos ahorita, me voy a conectar SSH Postgres Consulter L5432. Necesito conocer la IP privada, o sea, la IP en la que es accesible desde Postgres Consulter hacia esta. Una IP privada de una red local privada. Es que en este caso sería la 192.168.1.107 en el puerto 5432. Y así, a través de este túnel, me voy a seguir conectando el bastión se va a conectar a este a su vez puede ver a Postgres y puede hacer la redirección de puertos desde acá, hacia acá y hasta acá. Queda medio rebuscada toda la conexión, pero es una forma súper práctica de no exponer servicios en la nube a Internet, de poder manejar accesos más sencillos y más seguros sin tener que darle acceso, por ejemplo, SSH a desarrolladores, a otros usuarios que quieran tener acceso a la base de datos. Y ¿sabes qué? Oye, ábreme el firewall me estoy moviendo constantemente, ¿no? Trabajo desde casa o cambio mi IP constantemente. Y pues darte una IP fija para que en el firewall abras conexiones desde Postgres, desde esta IP, se vuelve algo difícil. Mejor tengo acceso a esta instancia que solo me va a servir para consultar Postgres, que sí tiene SSH, pero no va a tener nada instalado, o sea, X. Una instancia súper pequeñita que simplemente va a tener acceso en la red hacia Postgres, pero sí tiene acceso a SSH. Y como en esta no puedo hacer nada más que pues, entrar y va a tener lo mínimo, pues X, no le pasa nada, puede ser, se llama desechable incluso la instancia. Si le pasa algo, la puedo la elimino y vuelvo a crear otra nueva que simplemente tenga acceso y listo. Que tenga acceso a SSH y que la pueda ver en la misma red de Postgres y listo. Y así, ya no tengo que andar preocupando cambió la IP pública de fulanito que se quiere conectar y tengo que actualizarla en el firewall para darle acceso a este.
o estar cambiando los accesos en el PGHBconf y cosas así. No. Conéctate por SSH con un túnel hacia Postgres Consulter, crea tu túnel y trabajas. Es como si tuvieras el Postgres local, estás ejecutando tu aplicación de desarrollo con conexión remota hacia una base de datos de pruebas en la nube, pero no tengo que estarte dando acceso directo a esto, ¿no? Y ya. O incluso me voy a conectar para hacer algún respaldo o algo de esto. Me conecto a Postgres Consulter con mi túnel y hago el respaldo, me conecto, consulto cualquier cosa sin necesidad de exponer puertos. ¿Ok? Entonces, hasta aquí se comprendió este cambio del primer escenario del túnel directo hacia este otro escenario con una instancia intermedia. ¿Sí me expliqué bien? Sí, Max. Sí. Muy bien. Okay, entonces, de esta forma podemos tener múltiples servicios expuestos a redes internas sin necesidad de exponerlos a internet público, a una IP pública y cosas así. Y podemos conectarnos a ellos de forma más segura a través de SSH. Y pues ya, ¿no? Mucho más seguro. Esto se vuelve un poquito más engorroso y a lo mejor son unos pasos extras, pero en cuanto a seguridad, vale la pena estos cambios extras, ¿no? Entonces, pues, además de esto, para mañana, ahorita vimos solo un tipo de túnel, los túneles locales. Busquen en internet qué otros túneles SSH existen. Si no mal recuerdo, hay otros dos. Este es uno de los más utilizados. Los otros dos se pueden utilizar para ciertas cosas. Incluso también se puede utilizar un tipo de túnel para exponer servicios hacia alguien específicamente, si alguien directo, digamos. Un ejemplo un escenario muy común es, estoy desarrollando una página web y pues está en mi localhost. ¿Cómo se la puedo mostrar a un amigo sin tener directamente desde mi máquina, ¿no? Desde mi localhost? Pues normalmente tendrías que abrir puertos digamos, en un escenario de hogar. Digamos, pues quiero enseñarle la página y estoy en mi localhost en Nginx local. ¿Cómo se la puedo mostrar? Tengo que abrir los puertos en mi modem, hacer una configuración para que mi equipo exponga esos puertos desde el modem y pasarle una IP privada, digo, mi IP pública a mi amigo para que pueda entrar y pueda verlos. Y pues hay veces que los proveedores de internet no permiten exponer puertos y cosas así, dependiendo. Entonces, con un tipo de túnel, podemos hacer estos escenarios también. Ahorita ya existen otras herramientas como Ngrok, no sé si la conocen. Ngrok es un cliente que hace un tipo túnel HTTP reverso. Quiere decir esto, que así como SSH, nos abre un túnel a través de servidores de Ngrok y nos expone una URL y nosotros le podemos decir, mira, pues estoy en localhost, pero te la puedo mostrar. Abro Ngrok, se conecta, me crea el túnel, me da una IP o una dirección, un DNS, se lo comparto a mi compañero, a mi amigo, y ya puede ver mi página, incluso mi aplicación, que estoy corriendo de forma local en mi equipo a través de internet. Y sin necesidad de yo abrir puertos y hacer cosas en mi modem y cosas así. Son herramientas súper útiles para ese tipo de escenarios. Incluso para cuando estás desarrollando una API REST, este tipo de herramientas de Ngrok, que esos túneles HTTP son bien útiles para hacer pruebas y ver cómo recibes la petición, cabeceras, el form y todo esto. Son súper útiles para esto. Igual los podemos ver mañana, pero por lo pronto busquen qué otros tipos de túneles existen, SSH, y pues mañana vemos esos, ¿no? Pues la dejamos hasta aquí. Muchas gracias por atender. ¿Tienen alguna duda, comentario? No, creo que por ahora no, Max. Gracias.
Sale y vale. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches y nos vemos mañana. Sale, buenas noches. Gracias, Max. A ustedes, hasta luego.